meter presión de que este descuento solo es válido hasta final de este mes, son prácticas tradicionales que ya no funcionan. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Vendiendo con HubSpot. Estamos acá con Andrés Aranda. Andy es el manager para todo el equipo de ventas de Corp de HubSpot. Y bueno, estamos acá en Bogotá. Andy, vos sos de Medellín, ¿no? No, Bogotá, viviendo en Medellín. Claro, vos sos de Bogotá viviendo en Medellín, pero sí, eso. ¿Cómo es que no? Tu esposa es de Medellín. Mi esposa es brasilera. ¿Tu esposa es Brasil? Ah, no, tengo un quilombo en la cabeza. No, es terrible. Bueno, tu esposa es brasileña, pero se fueron a Medellín porque te gusta más el clima, todo eso. Exactamente. Eso. Sí, no, ya se mezcla todo, ¿viste? Ok, no, bueno, perfecto. Y bueno, estás de visita ahora en Bogotá. Estamos acá en las oficinas de HubSpot. Y bueno, bueno, Andy, hoy vamos a hablar, para empezar, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la importancia de entender bien, o sea, cómo tratar el tema de precios y la negociación con un prospecto. Justo estábamos hablando de la importancia también de hablar de los precios desde el principio, desde las primeras etapas de la conversión con el prospecto. ¿Querés elaborar un poco y la importancia del tema de negociación de precios? Sí, hay una realidad y es que al final del día, nosotros como vendedores, hay una de las cosas que tenemos un recurso que es limitado. Y al final del día es que el tiempo. No tenemos tiempo suficiente para estar hablando y haciendo con muchísimas empresas, muchísimos procesos. Y una de las claves de los vendedores que más tienen éxito es saber dónde invierten su tiempo y dónde no. Y eso tiene como punto de partida en las conversaciones que estamos teniendo con clientes. Muchas veces hay vendedores que tienen ese miedo de hablar de precios desde el inicio, porque más que todo en Latinoamérica, el tema de hablar de dinero, de precios, Es como un tema feo. Sí, es un tabú, de que no está acostumbrado, no está normalizado de que hables de precios en un ambiente normal. Entonces, por eso es tan importante de qué es lo que sucede. Muchos vendedores esperan, no, primero voy a convencer con una demostración que tal vez la plataforma tiene mayor valor y ahí sí voy a tener el tema de precio. Pero ¿qué es lo que sucede? Que pasas 1, 2, 3, 4, 5 reuniones y hasta la quinta reunión empezar a hablar de precio. Sí, metiste un montón de tiempo ya. Exactamente. Y adicionalmente a eso es que hay que ser muy, muy, muy eficientes con nuestro tiempo, pero también con el tiempo del prospecto, Claro. porque hay realidades donde el prospecto probablemente tiene ya un presupuesto definido y no va a poder hacer, por más que quiera, no hay alguna posibilidad. Entonces, por eso la importancia desde el primer momento tener esa conversación de precio. Con base a lo que estamos hablando, aproximadamente estaría en un rango de X a Y. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Está dentro de lo que estaban esperando? Desde ese momento vamos a tener una primera viabilidad. Claro, hay proyectos donde inicialmente no hay un presupuesto aprobado. Es normal. Pero si desde el inicio estamos teniendo estas conversaciones de aproximadamente cuál sería el rango, empezamos a que la conversación fluya desde el inicio. Claro. Y donde hay oportunidades que tal vez no deberíamos seguir avanzando, vamos a ahorrarle tiempo al cliente y también a nosotros para poderlo destinar en otras oportunidades. Totalmente. Y eso es clave. Me ha pasado también. O sea, que de repente, nada, por no tocar el tema de precio, pasan un par de reuniones, te caen el precio después y ¡pa! Se te cae todo. O sea, y es mucho más lógico, o sea, cuidar el tiempo de tu cliente, cuidar tu propio tiempo. O sea, no hagamos a nadie perder tiempo, hablemos del precio desde el principio. Y desde el principio, o sea, lo recomendás hacer en la llamada Discovery, al principio de la llamada, al final de la llamada, en qué fase, o sea, como qué tan al principio. La llamada de Discovery, entonces lo primero es entender si el cliente tiene un problema que yo pueda resolver, si mi solución puede resolver ese problema y si el cliente está dispuesto en ir conmigo en un viaje para resolver ese problema. Ya encontramos eso, el cliente está dispuesto. Esto es lo que aproximadamente en un rango sería. Obviamente no es el precio final, pero aquí viene el segundo error y es cuando entramos en temas de negociación. Entonces,
También entrar en temas de negociación muy tempranas, cuando todavía no somos la solución seleccionada, no estamos seguros de tiempos, qué es lo que va a suceder. Entrar a dar una negociación o dar precios, descuentos, ese es otro error muy común que cometen los vendedores hoy en día. Y ¿qué recomiendas hacer ahí? O sea, ¿en qué momento recomiendas sí empezar a negociar con el precio? ¿Y qué otros elementos de la negociación puedes involucrar aparte del precio? ¿Y en qué etapa? O sea, ¿cómo sabes cuál es la etapa para ya iniciar la negociación? O sea, ¿ya deberían haber tomado la decisión de que van a avanzar con nosotros o desde antes? Entonces, precio va desde el inicio. Ya vamos a hacer todo el viaje de hacer la evaluación de si somos la solución, el partner perfecto para ese cliente, y eso va a ir avanzando. En el momento que ya tengan claro que lograron, hicimos un caso de negocio de cuál es el problema que están teniendo, cuál es el posible retorno de inversión que van a tener, ya tienen aproximadamente tiempos claros de cuándo van a empezar, porque ese es otro de los problemas, y es empezar una negociación sin saber si va a ser esta semana, este mes, el próximo mes, en 2 meses. Entonces, eso es clave, entender timeline del cliente. Y Y te sirve para hacer tu proyección, saber cómo lo puedes planificar para tu cuota del mes. exactamente, entonces ahí es lo otro, y es prácticas tradicionales de intentar meter presión de que este descuento solo es válido hasta final de este mes. Son prácticas tradicionales que ya no funcionan. Claro. Entonces, por eso es tan importante alinearse con el tiempo del cliente para entender efectivamente si sí es algo viable, que dentro de los tiempos los clientes tienen altas de proveedores, tienen revisiones legal. Hay muchos procesos internos que, inclusive decidiendo que ya es la herramienta y la solución con la cual quieren trabajar, todavía nos faltan varios procesos internos para cumplir. Pero si entendemos esos tiempos y el cliente está dispuesto de que tenemos viabilidad de que probablemente puede ser para este mes o para el siguiente mes, ahora sí entremos en una conversación de negociación, ¿sí? Y en la parte de negociación vamos a encontrar diferentes palancas. Ahí es fundamental entender qué es importante para el cliente, porque para todos los clientes no va a ser relevante las mismas cosas. Para alguien probablemente va a ser importante términos de pago, que por flujo de caja les extendamos, que no tengan que pagar por anticipado desde ya, sino que la factura les salga a unos 30 días, 45 días, o casos excepcionales, hay empresas por políticas solamente pueden pagar a 60 días, por ejemplo. Esa es una de las variables. Y en Corp me imagino que también les debe pasar bastante, que son los plazos incluso más extendidos. O sea, que puede haber, no sé, tienen casos de clientes que exigen términos de pago como a 180, por ejemplo. Cada vez es menos. Hoy en día ya está más estructurado, pagos a 30, 45 días, casos excepcionales 60 días, pero hoy en día ya las empresas están muy enfocadas a ese 30, 45 días. Hay otro tipo de empresas que prefieren, dicen, puedo hacer un esfuerzo adicional de hacer un pago por anticipado porque están acostumbradas a comprar tecnología de esa manera. Entonces ahí se puede hacer algún otro tipo de concesión. Lo mismo viene otras variables, y es, vamos a empezar a entender tiempos de implementación, fechas de inicio. Entonces es entender qué va a ser relevante para la otra persona, para nosotros movernos con esas palancas y poder llegar al mejor precio. Y en negociación hay algo que es bien interesante, y es un concepto que se llama el de anclaje, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Y eso es un sesgo cognitivo que desde la primera propuesta que se envía, los primeros términos, ese es el punto de partida donde el cliente pues va a esperar, cada uno va a tener sus rangos. Es el cliente tiene este rango. Si mi rango está entre la mitad de lo que está esperando el cliente, ahí es donde nos empezamos a poder mover. ¿Qué es lo que pasa con la parte del sesgo de anclaje? Y es otro de los errores comunes, es que mi primera propuesta es la que ya tiene unos descuentos altos, ya tiene los términos, sin saber si eso es relevante para el cliente. Claro. Y ahí es donde el cliente va a empezar a querer lo que va a ser relevante para él en su momento y partir desde ahí.
Entonces ese punto de partida, ese anclaje es fundamental también en una negociación. ¿Y cómo sabes cuál debería ser tu punto de partida? El punto de partida es lo que está aprobado públicamente en nuestros precios. Son los precios que O sea, el manejamos. estándar. El estándar, estas son las negociaciones que ustedes necesitan X, Y, Z solución. Este es el precio y se trabaja con pagos anuales en tecnología y buscamos alianzas duraderas que son de 2 o 3 años. Ese es el punto de partida. Y de ahí comenzamos a mirar qué es relevante para la otra persona, lo que estábamos hablando en los puntos anteriores, y llegar a un punto que sea benéfico para las dos partes. La mejor negociación es cuando las dos partes salen sintiendo que ganaron algo. Totalmente. Me encanta. Y bueno, ya como cerrando la negociación, digamos, entendimos bien las necesidades, las pudimos hacer la propuesta como adecuada, o sea, modificamos los puntos, digamos, a términos de pago o el porcentaje, o acordamos que si hacen el pago adelantado le damos un porcentaje mayor. ¿Cómo es el proceso de aprobación para conseguir, o sea, lo que negociaste con tu cliente? Y cómo estás con eso. Por eso es fundamental entender cuáles son los tiempos del cliente, porque al final del día dentro de las empresas, para mover todas estas palancas, se necesitan aprobaciones, ¿sí? Y esas aprobaciones muchas veces las dan basándose en cuándo va a suceder para ellos colocar dentro de sus pronósticos de venta. Este mes va a suceder este posible negocio, lo metemos en el pronóstico de venta. Entonces, el principal error es ir a solicitar esas palancas internamente, pero cuando el cliente todavía no está con toda la información lista, probablemente con los procesos al día para iniciar ese mismo mes, es cuando el vendedor queda mal internamente y también ahí empieza a pasarle una mala jugada. Entonces, no es la táctica tradicional de solo es válido hasta el fin de mes. Es más que todo, yo voy, presento el caso con todas estas variables que hablamos en tu tiempo. Si es este mes, lo presentamos este mes. Es el próximo mes, está bien. Claro. Lo presentamos este mes, pero cuando lo presentamos es porque tenemos ya certeza de que si conseguimos lo que estamos armando juntos es para que podamos avanzar. Y internamente, cuando al vendedor le aprueban los términos, sea el descuento, o sea, los términos de pago, para el vendedor, o sea, esa propuesta desde HubSpot sí va a tener un plazo, o sea, que el vendedor no controla. O sea, como no es que el vendedor le va a decir al cliente como técnica de negociación de, bueno, vence acá, pero el vendedor efectivamente sí le vence los términos, ¿no? Sí le vencen los términos exactamente, porque todas esas palancas y variables se dan basándose en la probabilidad de que ese negocio entre en un determinado mes y se incluye en los pronósticos de la compañía. Entonces, por eso es tan importante también para el vendedor saber cuándo se juega esas cartas internas, cuándo puede pedir esos favores extras para cuando tiene certeza de que es algo que va a suceder. Porque si luego el cliente no firma, o sea, y quieres volver a ofrecerle esos términos, tienes que volver a iniciar todo el proceso interno de conseguir la aprobación que ya te dieron y te van a decir, bueno, ¿y por qué me la pediste antes? O sea, no te la aprobaron, ¿qué onda? Te la voy a volver a dar. Y quizás no conseguís los mismos términos tan favorables, ¿no? Exactamente, y ahí es cuando ya viene un desgaste interno, Claro, y eso pues afecta también la propuesta final que se le puede dar al cliente. total, súper importante entonces entender bien los términos, o sea, entender bien los tiempos del cliente. Exactamente. ¿Alguna recomendación para tener un buen entendimiento de los términos del cliente? O sea, puede pasar que digamos, le preguntas al cliente, bueno, ¿para cuándo estarían listos para firmar? Te dicen este mes y después resulta que no, y quizás había algo que podías hacer como para entender un poco más allá de lo que te digan. Es importante ahí el rol nuestro como consultores, porque vamos a encontrar dos tipos de cliente. Está el cliente que ya compró tecnología anteriormente, este tipo de proyectos, entonces ya sabe cuáles son sus procesos internos. Y está otro tipo de cliente que probablemente compró tecnología en otra empresa, pero no en esta. Entonces no sabe bien cómo es en los procesos. Entonces ya está como la función del vendedor como consultor y decir típicamente cuando ya deciden una plataforma, hay un proceso de alta de proveedores. En su caso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos adelantándolo como tal.
un proceso de revisión legal. Vamos anticipando cuánto dura aproximadamente ese proceso legal. Son 2 semanas. Entonces empezar a entender, porque si mapeamos que son 2 semanas, cliente, con estos tiempos este más no nos va a dar. A no ser que si consigues una aprobación interna, que la revisión legal ya no dure 2 semanas, Claro. y no dure 2 días. Totalmente. Entonces ahí también viene el rol del vendedor que funcione como consultor con su experiencia de procesos anteriores y anticipar esos posibles procesos internos. Me encanta, me encanta. Pues sí, definitivamente hay que ir más allá de la respuesta, porque quizás como, no sé, al prospecto con el que estás hablando está súper optimista, quieren arrancar este mes, te dicen, no, vamos a arrancar este mes, y te pones a hacer estas preguntas y, no, la verdad es que no va a ser posible. Exacto. Entonces sí, clave eso. Me encantó. Bueno, ya repasamos todo esto, el cliente, sabemos los tiempos, está decidido para avanzar, vamos a avanzar con el proceso. ¿Cuáles serían los últimos pasos que dirías como para ya darle cierre a una propuesta que ha tenido un largo plazo de negociación? Entonces va a estar fundamental en teniendo esos procesos delimitados muy marcados. Nosotros en los procesos manejamos documentos como planes de evaluación conjunta, donde tenemos los diferentes pasos que nos hacen falta para llegar a ese cierre. Entonces, tener muy documentado el proceso que tenemos ahí y al finalizar cada una de esas etapas, siempre tener el próximo paso agendado. Entonces, lo que estábamos hablando, alta de proveedores, revisión legal, aprobaciones adicionales, y si ya todo eso está check, pues vamos también a colocar en el calendario cuándo va a ser la firma del acuerdo, cuándo es que nos vamos a reunir a finiquitar ya y dar inicio a esa alianza estratégica. Excelente, súper. Y bueno, ya firmamos, o sea, hicimos todo esto, pusimos la fecha para la firma, se firmó. ¿Algún paso adicional? Sí, que todo este proceso, ese no es el paso final con el cliente. Este es todavía un paso intermedio porque el cliente ahora va a iniciar implementación, va a haber un kickoff y va a tener todo ese proceso donde va a necesitar acompañamiento también. Entonces, otro error común es del vendedor pensar que hasta ahí acabó su relación con ese cliente y ya está. Y es cómo aseguramos de que sea exitoso con esa implementación, porque si el cliente es exitoso con esa implementación, probablemente va a crecer, va a necesitar más de los productos, probablemente te va a dar algún referido, te va a presentar algún amigo, alguna empresa que esté buscando algo similar, o en algún futuro vas a tener una empresa similar y necesitas una referencia de ese cliente. Entonces, la venta o esa relación con el vendedor no termina cuando se firma el contrato. Ese es el abrebocas de todo lo que sigue ahí en adelante. Totalmente, me encanta. Buenísimo, Andy. ¿Alguna última recomendación para alguien que está en un proceso de negociación? Quizás algo de tomar en cuenta con quién estás hablando, si estás hablando con los decision makers. Eso puede ser algo que te altera también los tiempos de negociación. ¿Alguna recomendación que...? Sí, no, para resumir lo que hablamos. Entonces, hablar de precios desde el inicio. No tener miedo a ese tabú de hablar de precios desde una etapa muy temprana. Segundo, no negociar temprano si todavía no tenemos los tiempos mapeados, qué es lo que va a suceder, los procesos internos. Tercero, entender muy bien cuáles van a ser esas palancas y cuáles van a ser esos puntos que son importantes para la empresa con la cual estamos hablando, que van a ser diferentes para cada uno. Y cuarto, como consultores, ayudarles a identificar cuáles son esas posibles etapas que hacen falta en el proceso para atacarlas proactivamente. Y el último que estaba mencionando, que la relación no acaba con la firma del contrato, hasta ahora inicia. Entonces, esos serían los 5 puntos. Me encantó. Excelente resumen, Andy. Y buenísimo todo. Excelentes tips. Muchas gracias, Andy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Andy. Genio. Estás bien. Gracias, Andy.